Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Sean McHugh. Como les dije en un video anterior, tengo un ventilador acá al costado mío, así que si escuchan ruido, probablemente es de eso, pero les pido disculpas, no puedo sacarlo, hace demasiado calor. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él era Sean McHugh, o Shorty para los amigos. Nació en el año 1994 en Liverpool, Inglaterra. Sean era hijo de Lorraine McHugh, una enfermera y trabajadora doméstica que tuvo que criarlo sola. Él llevaba en mayor parte una vida normal y tranquila. Todos lo conocían por ser un chico muy amable y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Al momento de los hechos, Sean estaba de novio con Stephanie Crawford, a quien conocía desde la secundaria. Sean quería en ese momento progresar con su vida, estaba trabajando, estudiando y tenía planes de irse a vivir con su novia. Con este pequeño contexto acerca de su vida, pasemos al día de los hechos. Era el 30 de septiembre del 2013. Sean ese día realizó sus actividades diarias y por la tarde tenía que llevar su ropa y la de su novia a la lavandería. Es así que junto con uno de sus amigos, Josh Williams, salieron de su casa rumbo al Lever Laundrette, en la localidad de Anfield, en Liverpool. Cabe destacar que Sean no era de la zona en la cual se encontraba esta lavandería, sino que era del barrio de Walton, más al norte de Anfield. Se puede ver gracias a los videos de la cámara de seguridad del lugar cómo Sean ingresa al local y deja su ropa. Como el ciclo de lavado dura unos 45 minutos, Sean junto con su amigo aprovecharon el tiempo para ir a comprar algunas cosas a una tienda cercana. Mientras caminaban por la calle se cruzaron con un grupo de adolescentes conocidos como Laneheads, una pandilla formada mayormente por chicos de entre 13 y 19 años. Al parecer a esta pandilla le pareció que Sean y su amigo se estaban metiendo en su territorio y comenzaron a perseguirlos. Sean y Josh comenzaron a correr mientras eran perseguidos por un grupo de 5. Josh logró esconderse en un puesto de diarios mientras que todos los demás seguían persiguiendo a Sean. Luego de unas cuadras corriendo, Sean se metió a la lavandería donde había dejado su ropa, esperando que alguien lo ayudara o que sus perseguidores desistieran al verlo ingresar al local. Sean ingresó al grito de "Alguien llame a la policía, por favor", y sus perseguidores, lejos de dejarlo tranquilo, ingresaron al lugar y lo arrinconaron. Un hombre que estaba allí lavando su ropa, así como también uno de los empleados que estaba en una habitación cerrada, fueron testigos de cómo estas 5 personas arrinconaban a Sean. El empleado llamó inmediatamente a la policía mientras que el hombre se fue del lugar por miedo a resultar herido también. Si bien las cámaras de seguridad no muestran los sucesos ya que fueron en el callejón que daba a la puerta de atrás de la lavandería, sí muestran cómo durante 6 minutos estas 5 personas iban y venían del fondo. Incluso muestran el momento en el que uno de ellos trae una espada. Luego de 6 minutos, todos abandonan el lugar rápidamente y el empleado va a socorrer a Sean, que se encontraba gravemente herido y perdiendo mucha sangre. La ambulancia llegó a los pocos minutos y llevaron a Sean al hospital, quien todavía estaba desangrándose. Lamentablemente, luego de 4 días agonizando en el hospital, Sean fallece por las heridas sufridas. La herida que le causó la muerte fue un corte en la arteria femoral de la pierna, lo que provocó que se desangre. A decir verdad, no fue muy difícil para la policía identificar a los atacantes, es decir, había más de 10 minutos de grabaciones de seguridad de ellos. Los que atacaron a Sean fueron Rhys O'Shaughnessy, de 19 años al momento de los hechos, y quien era identificado como el líder de la pandilla; Kiefer Dijkstra, de 14 años, quien era el segundo al mando; los primos Andrew y Corey Hewitt, de 15 y 13 años respectivamente, y Joseph McGill, quien era el más joven de la pandilla con 13 años. De este último sabemos que tiene diagnosticado déficit de atención y aparte por alguna razón se hizo público su coeficiente intelectual,
que es de 69. Todos ellos pertenecían a la pandilla denominada Laneheads y compartían características similares. Todos ellos provenían de barrios y familias pobres. Además tenían problemas familiares y muchos habían abandonado la escuela o iban muy poco. Tenían problemas con la justicia y abusaban de sustancias como el alcohol y otras drogas. Todos fueron detenidos y acusados por el homicidio de Sean. Las pruebas en su contra eran más que suficientes. Estaban los videos de las cámaras de seguridad. Además, se encontró el arma homicida, una espada antigua, que es la que se vio en las cámaras, cerca del lugar del crimen. Y el ADN de cada chico estaba por todas partes en la escena. Cuando se les tomó declaraciones y en todo el proceso legal en general, parece que cada uno se lo tomaba como un chiste o una broma lo que estaba pasando. Ninguno confesó haberlo asesinado y se echaban la culpa el uno al otro. De hecho, nunca se supo a ciencia cierta quién fue el que le dio la puñalada que le causó la herida fatal. Sin embargo, en el juicio se determinó que había sido O'Shaughnessy. Pero gracias a las leyes de Inglaterra, en casos así donde varias personas atacan a una sola, todos los participantes involucrados en el delito son responsables y juzgados como tal. Así que todos fueron condenados por el homicidio de Sean. O'Shaughnessy fue condenado a prisión perpetua con un mínimo de 18 años de prisión efectiva. Dijkstra fue condenado a prisión perpetua con un mínimo de 12 años de prisión efectiva. Andrew Hewitt fue condenado a prisión perpetua con un mínimo de 9 años de prisión efectiva. Joseph McGill fue condenado a prisión perpetua con un mínimo de 8 años a prisión efectiva. Y Corey Hewitt fue condenado a prisión perpetua con un mínimo de 6 años de prisión efectiva. Lo último que se sabe del caso es que en el 2016 Joseph McGill apeló su sentencia, ya que hubo un cambio en las leyes que determinaba que en los casos donde un grupo de personas está involucrada en un crimen, se debe probar que todos tenían la intención de cometer el crimen para que sean juzgados todos por el mismo hecho. Es decir, que en este caso debían probar que todos tenían la intención de asesinar. La defensa de McGill intentó apelar que él no tenía intención de matarlo. De hecho, en los videos de la cámara de seguridad se puede observar que él se va del lugar en el momento en el que sucede el asesinato. Sin embargo, la Corte Suprema de Inglaterra, es decir, la última instancia de la apelación, denegó este hecho y ratificó la condena. Este caso se hizo muy conocido en Reino Unido. La gente buscaba razones para un crimen tan cruel, y es que podríamos intentar explicarlo en la cultura, en la sociedad, en la educación de los chicos. En este caso en particular, se apunta al bajo rendimiento académico del grupo, al hecho de que no tuvieran lo que se dice un IQ alto. Bajo esta misma línea de casos en los cuales asesinan a una persona en manada y llega a los medios de manera masiva, tenemos el caso de Fernando Báez Sosa, el cual se hizo muy conocido acá en Argentina. Si bien diría que este necesita un video único en el cual discutir todo lo que pasó, me parece que al no tener contraste con este otro caso, quizá no podríamos profundizar en estas situaciones. Por eso es que los incluí a los dos juntos. Así que les paso a contar sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa. Él era Fernando José Báez Sosa. Nació el 2 de marzo del 2001 en Buenos Aires, Argentina. Fernando nació y creció en el barrio porteño de Recoleta. Era hijo de Silvino Báez y Graciela Sosa. Ambos son inmigrantes paraguayos que llegaron a la Argentina para trabajar. Su padre era encargado de un edificio y su madre trabajaba cuidando personas mayores. Desde pequeño, Fernando mostraba un gran entusiasmo y carisma. Le gustaba mucho jugar y hacer actividades al aire libre. Llegado a la adolescencia, obtuvo una beca para asistir a la escuela secundaria Marianistas del barrio de Caballito. Fernando era un muy buen estudiante y por eso recibía una beca completa, ya que su familia no estaba en condiciones de afrontar los costos de la cuota completa. Además, por fuera de la escuela le gustaba mucho hacer deportes de todo tipo. Lo que más le gustaba era jugar al fútbol. Y todo esto sin dejar de lado su costado solidario, ya que participaba de un proyecto llamado Proyecto Servir, en el que servía como voluntario para ayudar a reparar y reacondicionar establecimientos educativos públicos en zonas humildes. En el último año de la escuela secundaria, allá por el 2018, conoció a Julieta Rossi, una joven de su misma edad. Si bien iban al mismo colegio, iban a distintos cursos, pero tenían varios amigos en común. Es así que cuando se fueron de viaje de egresados todos juntos, Fernando aprovechó para acercarse a ella. Luego comenzaron a salir hasta que finalmente, unos meses después, decidieron ponerse de novios. Ambos estaban muy felices y hacían casi todo juntos. Además, también ambos se anotaron en la Universidad de Buenos Aires para hacer la carrera de abogacía. Así afrontaron sus primeros meses de relación, haciendo gran cantidad de actividades juntos y proyectando muchas más para el futuro.
Para comienzos del año 2020 planearon irse de vacaciones juntos a la ciudad costera de Villa Gesell. Este fue justamente el viaje en el cual Fernando moriría. Dicho esto, entonces, habiéndolo planeado ya todo, Fernando primero salió del departamento que compartía con sus padres el día viernes 10 de enero. Iba rumbo a Miramar, donde pasó una semana de vacaciones con sus amigos del colegio primario, Matías Benavide y Alejandro Dubini, y dos compañeros del colegio marianista, Juan Manuel Pereira Rosas y Federico Raulera. Junto a estos últimos, 6 días más tarde irían en micro a Villa Gesell por el resto de sus vacaciones. Así que llegaron a Villa Gesell el día 16 de enero. Se acomodaron en el hostel Hola Hola, en Paseo 105, y se quedarían en este lugar hasta el 23 del mismo mes, junto también con la novia de Fernando. Al llegar, por supuesto, no se esperaba lo que ocurriría tan solo al día siguiente. Es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. Era el 17 de enero del 2020. Fernando, junto con su novia y otros amigos, habían llegado a Villa Gesell hacía un día, como les acabo de contar. Pasaron la mayor parte de ese día en la playa y luego a la noche tenían planeado ir a un boliche bastante conocido de la ciudad llamado Le Brique. Llegaron al lugar cerca de la 1:30 de la madrugada del 18. Ya habían hecho la previa en el hostel y estaban preparados para entrar. 6 de los amigos de Fernando ingresaron al boliche con una promoción de pagan 2, entran 3. Además, una persona del local les dio pases para el sector VIP. En un principio todo iba bastante bien. Todo normal. Esa noche, de hecho, tocaba Neopistea, un trapero muy conocido acá, que fue justamente lo que más tarde causaría un conflicto. No por Neopistea, sino por la exaltación de la gente. Fernando y su novia estaban bailando y pasándola bien. En un momento, cerca de las 4:30 de la madrugada, hubo un pequeño incidente dentro del lugar. Fernando y su grupo de amigos tuvieron un roce con otro grupo. Esto, denominado como el grupo de los rugbyers, comenzaron a discutir con Fernando y sus amigos, alegando que los estaban empujando y que les habían volcado bebidas encima de la ropa. Justamente en una de las canciones de Neopistea se había formado un pogo, y obviamente había mucha gente saltando. En eso es que ocurre el accidente. Uno de los culpables de este crimen dice que lo dejen de empujar. A lo que un amigo de Fernando comenta: estamos todos iguales. Digamos que todo este incidente en realidad no se pudo haber evitado porque estaban en medio de un boliche con un montón de gente saltando. Era evidente que podía pasar. Para aquellas personas que no sean de Argentina, les explico que no solo se le dice rugbyer a, en efecto, una persona que practica rugby, sino también a aquellas personas que están dentro de lo que es un estereotipo de hombre medio musculoso con ropa de Lacoste, por ejemplo, shortcito blanco y camisa floreada. Ese tipo de persona. Y se les dice así de una manera un tanto despectiva porque la realidad es que muchos creen que los rugbyers son violentos. Este caso no es la primera vez que sucede algo similar con un grupo de personas que hacen rugby y que caben dentro de este estereotipo que les estoy contando. Algunas personas también les podrían llamar chetos, chetitos, hay diferentes formas de decirles en Latinoamérica, también en España. De hecho, les pregunté a ustedes, a mis seguidores, qué opinaban y algunos comentaron que también se les llamaban popis, juniors, gomelos. Creo que un término que también se le acerca y que es bastante reconocido en internet es chats, más o menos para que se guíen qué tipo de persona son los que cometieron este crimen. Todo esto fue importante justamente a la hora de hacer conocido el caso, porque es un caso que más que nada es reconocido por el grupo de rugbyers, lo cual hizo que todo el estereotipo quedara aún peor. Este chico con el que Fernando chocó era un jugador de rugby del club náutico Arsenal de Zárate. La disputa se estaba volviendo agresiva, así que los guardias de seguridad del boliche trataron de intervenir. Lo normal en este tipo de situaciones es que separen a los grupos que se están peleando y los saquen afuera del lugar, por separado y esperando un tiempo prudente entre ambos grupos para que no continúen con la pelea afuera. Primero sacaron al grupo de Fernando, quienes se quedaron esperando frente al lugar en una heladería tomando helado, ya que la novia de Fernando y otros más todavía estaban dentro del boliche. En total estaban afuera 8 personas de este grupo. Luego de unos minutos, los guardias de seguridad dejaron salir al grupo de los rugbyers. Y ahí es donde comenzó la verdadera pelea. De hecho, Máximo Thompson, uno de los rugbyers, era el que más oponía resistencia.
Tuvieron que sacarlo entre dos patobicas, digamos, gente de seguridad, porque Thompson quería zafarse. 2 minutos después de salir a las 4:44, dos rugbyers llamados Enzo Comelli y Ciro Bertozzi atacaron a Fernando y amigos de él por la espalda. Se cree que 8 de los 10 del grupo de agresores participaron del homicidio. Ellos golpearon a Fernando hasta dejarlo inconsciente y luego le dieron patadas en la cabeza. Asimismo, otros del grupo golpearon a sus amigos, impidiéndoles acercarse a la víctima. Un amigo de Fernando, Tomás, también terminó herido. El ataque duró menos de 1 minuto. Según la hipótesis de la fiscal, hubo una división de tareas para cometer dicho homicidio. Algunos golpearon a la víctima y otros evitaron cualquier tipo de socorro, haciendo una línea entre las otras personas y la pelea. Lucas Bertozzi, uno de los rugbyers, filmó el comienzo de la golpiza hasta que cortó la grabación para sumarse a sus compañeros en el ataque a Fernando. Cuando Fernando ya estaba en el piso, Thompson dijo: "Dale cagón, levántate y pelea". Otra frase que se escuchó fue la de Matías Benicelli: "A ver si ahora volvés a pegar de atrás, negro de mierda". Testigos de la ciudad de Zárate dijeron que este grupo de jóvenes que golpearon a Fernando solía armar peleas en discotecas de la zona. Algunos tenían antecedentes de hacer este tipo de cosas, meterse en peleas o directamente empezarlas, es decir, ser violentos. Mientras todo esto sucedía, los otros tres, Ayrton Michael Violás, Lucas Fidel Bertozzi y Luciano Bertozzi, formaron una especie de cordón para impedir que los amigos de Fernando pudieran auxiliarlo y además los golpearon varias veces. Entonces, evidentemente, como les vengo diciendo, hubo una división de tareas que viene justamente de la experiencia, porque esta no era la primera vez que hacían este tipo de cosas. Después de cometido el asesinato, los rugbyers volvieron al lugar en donde se quedaban. Todo esto mientras seguían hablando, relatando en voz alta todo lo que había sucedido. Justamente por esto es que fueron escuchados por Andrea Rano, una empleada de un hotel cercano, cuyo testimonio sirvió para su detención horas más tarde. Pero hablemos cronológicamente. A las 4:48 am, un patrullero policial con 3 efectivos de infantería empezó a recorrer la zona aledaña al boliche, buscando a los agresores. Algunos de estos agresores, Máximo Thompson, Alejo Milanesi, Blas Sinelli y Ayrton Violás, se apuraron y escaparon hacia el chalet donde estaban hospedándose, ubicado en la calle Alameda 203. A las 4:49 am, el resto de los rugbyers en la puerta de un supermercado fueron interrogados por 3 efectivos de infantería. Aseguraron en ese momento no tener nada que ver con la golpiza frente al boliche. Ahora, los policías no vieron lo que las cámaras de seguridad sí. Las cámaras del supermercado mostraban que cuando llegó la policía, la mayoría de los rugbyers escondieron las manos en los bolsillos. Se ve incluso como Ciro Bertozzi se chupa los dedos para limpiarlos. A las 4:54 am, Lucas Bertozzi vuelve a la escena del crimen y les envía un mensaje a los amigos que dice: "Caducó". Nos agarraron todo el cuello, nos sacaron todo para afuera, estábamos todos. Nos agarraron la policía, pero gendarmería. Ganamos igual. Vamos de vuelta al centro, ¿qué onda? Capaz que lo cruzamos. A las 5 de la mañana, en Capital Federal, Silvino Báez y Graciela Sosa reciben la noticia de que Fernando, su hijo, había sufrido una golpiza y estaba siendo trasladado a un hospital. Ellos fueron alertados por los padres de un amigo de Fernando que también estaba en Villa Gesell. A las 5 am, de regreso al chalet donde se quedaban, Blas Sinelli toma una foto junto a una parte del grupo de rugbyers después de haberle dado la golpiza a Fernando, que es esta foto de acá. A las 5:30 de esa madrugada, entonces, el grupo fue captado por las cámaras de seguridad de un McDonald's, al cual fueron después de haberse limpiado la sangre que les había quedado del ataque al chico. A las 10:38, los rugbyers fueron detenidos por la policía bonaerense. Pero estás loco, ¿vos qué te pensás? ¿Que yo quiero ir a hacer algo, hermano? ¿Mataron a una persona? ¿Me estás jodiendo? No es ninguna boludez, papi. Lo agarro, llego acá a Villa Gesell, le mando a los chicos, podemos bajar el bolso hasta que nos den en el hotel. Y estaba toda la policía en la calle. Terminaron con la vida de un chico. Bueno, pasó, no creímos, ¿viste? Vamos a la casa de los pibes, dejamos la valija. Uno de los pibes de Blas se llama, que nos agarraron, empezó a contar que ayer se habían peleado, qué sé yo, que lo agarraron a uno y que no sabían si estaba medio muerto o qué, pero que no creían que estaba muerto. Nos contó que lo salió a correr la policía, todo, y se metieron a la casa. Cuando nos contó eso, dije, no, amigo, a la persona esa la mataron. O sea, nos contó eso y fuimos a ver qué onda. Yo me caí hasta las patas y dije, ustedes están re locos, amigo. A decirle ya, tómense el palo para hacerte, váyanse. No, que están flasheando, acá en Gesell están exagerando todo.
Después de todo, había testigos, grabaciones, y no solo grabaciones que ellos mismos habían tomado, sino también de los jóvenes que estaban alrededor, porque recordemos que esto pasó en un boliche en la calle. Obviamente también estaban las cámaras del McDonald's, al cual fueron después como si no pasara nada. Como en el caso anterior habían sido captados por todas partes, no había escapatoria. Y digo esto porque una de las cosas que se plantearon es que ¿qué pasaría con la investigación de un crimen cometido por nenes bien? Es decir, hijos de gente con plata, hijos de gente que ha estudiado, hijos de gente que encajan, como se dice, bien en la sociedad. La realidad es que sus acciones le hicieron todo el trabajo más fácil a la justicia. La mayoría de ellos además tenían marcas en su ropa y había también dejado marcas que el propio cuerpo de Fernando contaba. Todo esto era evidencia ya irrefutable. Este es el grupo de rugbyers que participó de aquella noche. Máximo Thompson es el líder del grupo y fue quien le propició golpes de puño y patadas en la cabeza a Fernando, por lo menos 2. Esto cuando estaba tirado en el suelo. Fue filmado golpeando y huyendo de la escena del crimen, corriendo nervioso, según testigos. El informe del estudio escopométrico reveló que la impronta de una zapatilla en la cara de la víctima la dejó Máximo Thompson. Uno de sus golpes provocó una fractura en el maxilar izquierdo de Fernando. Fueron sus zapatillas las que tenían sangre encontradas en la casa por agentes de la policía. Por otro lado tenemos a Ciro Pertossi. A él se lo puede ver atacando a Fernando por la espalda en la filmación tomada por Lucas Pertossi, propiciándole golpes de puños, además de ser quien lo derriba. Se lo ve también a Enzo Comelli en el video de Lucas Pertossi. Es uno de los primeros atacantes junto a Ciro. Luego se lo ve golpeando a los amigos de Fernando. Blas Sinali aparece en los videos y se lo puede ver golpeando a Tomás con golpes de puño y patadas, Tomás siendo el otro chico que resultó herido. Tenía un rol secundario hasta que la pericia lo ubicó como agresor. Se encontró material genético de Blas en las uñas de Fernando, a modo de defensa. Cuando una persona se defiende, usualmente le quedan restos de piel, restos de cosas que tenga la otra persona debajo de las uñas. Matías Benicelli se lo puede ubicar como arrengador, lo que sería una persona que exalta, una persona que le dice a los amigos que sigan golpeando. Él estaba en el medio de la golpiza de Fernando y Tomás. En un peritaje de ADN se encontró sangre de la víctima en su camisa. Luciano Pertossi participó en la pelea dentro del boliche. Su ropa también se encontraba dañada. Él y Alejo fueron expulsados por una puerta distinta al resto de los imputados. Llegó tarde al ataque y se lo puede ver en los videos dándole golpes a un amigo de Fernando hasta dejarlo tirado sobre el capó de un auto. No se conoce si fue o no atacante de Fernando, pero estaba golpeando a los amigos de este. Lucas Pertossi fue el camarógrafo del grupo, por decirlo de una manera. Él fue quien grababa las peleas cada vez que ocurrían y esta no fue una excepción. Filmó el comienzo del ataque para luego sumarse al mismo y se lo coloca como agresor de Tomás. Ayrton Violas es el único que al momento de la detención no tenía su celular. Él lo había vendido para poder viajar con sus amigos. Su rol es, al igual que el de Matías Benicelli, de arrengador, el que enardecía la situación. No se lo sitúa golpeando a Fernando ni tampoco a sus amigos. A pesar de esto, estaba muy cerca de Thompson al momento de la golpiza. Juan Pedro Guarino estaba con el grupo en el boliche y en el momento de la expulsión. En el ataque se lo puede ver cruzado de brazos con un buzo en sus hombros a metros del hecho. Espera a sus amigos y se va con ellos del boliche hasta la casa que alquilaban. Le manda después mensajes a su novia en los cuales le dice que se vuelve a Zárate. Él fue liberado por falta de mérito en el ataque. Alejo Milanesi, por otro lado, fue el único rugbyer que no fue reconocido en la rueda de reconocimiento y tampoco fue ubicado en la escena del crimen. Como él y Luciano fueron expulsados por otra salida del boliche, se estima que al menos él nunca llegó a la pelea. Eso sí, se lo observa esperando al resto y tomando camino con Ayrton para la casa. Se encuentra liberado por falta de mérito, al igual que Juan Pedro Guarino. Hay un 11º miembro y es un joven de Zárate, menor de edad, amigo de este grupo. Él estaba con sus padres en Villa Gesell y decide ir al boliche con estos conocidos, con sus conocidos. Se lo ve caminando con los imputados hasta la casa y hay una foto de él con ellos. En el hecho se lo observa muy cerca pero sin tomar ningún rol activo. Eso sí, se lo ve sujetar a Thompson de un hombro para que deje de golpear a la víctima. Por el momento, él no está imputado. Luego de ser detenidos tras negarse a declarar en la Fiscalía de Villa Gesell, 5 de los jóvenes fueron trasladados a Pinamar. Mientras tanto, se comenzaban a juntar todas las pruebas, como los videos filmados por los testigos y por las cámaras de seguridad del boliche, y todo lo otro que les comenté, del supermercado y del McDonald's. En la casa alquilada por los rugbyers se encontraron prendas de vestir y zapatos manchados de sangre.
de los cuales un par perteneciente a Máximo Thompson se envió a una prueba de escopometría a cargo de la policía de Tierra del Fuego para verificar si eran sus suelas las que habían impactado en la cabeza de Fernando, lo cual más tarde, como les dije antes, se comprobó. Los celulares de los jóvenes fueron confiscados y enviados a peritaje en un laboratorio de Mar del Plata, para luego darse a conocer que uno de los rugbyers detenidos había grabado todo el ataque, lo cual sirvió bastante. Declararon además todos los primeros testigos, entre ellos los amigos de Fernando. El documento, que fue entregado el 22 de enero a la fiscal Verónica Zamboni, señala que Fernando murió en forma traumática, producto de un paro cardíaco traumático por shock neurogénico producido por múltiples traumatismos de cráneo que generaron hemorragia masiva intracraneana, intraparenquimatosa, sin fractura ósea. Para el médico forense Mariano Narciso Castex, el informe de la autopsia es pobre, rutinaria y omite profundizar en la causa de muerte. La hemorragia intraparenquimatosa constituye la primera causa por hemorragias cerebrales. El ataque fue dirigido principalmente a la cabeza y el abdomen. El informe también decía que se habían encontrado múltiples escoriaciones y equimosis en región maxilar y cara lateral de cuello, entre las que se distinguen 2 improntas de pie calzado, que fue después lo que se tuvo que comparar a las zapatillas de los sospechosos. Fernando había muerto por un shock neurogénico que provocó hemorragias internas debido a todos los golpes. A raíz de este resultado no se podía realmente precisar quién dio el golpe mortal, pero habría sido una de las patadas que le dieron ya estando en el suelo. Además, esa madrugada, mientras los asesinos huían, intercambiaban mensajes de WhatsApp en su grupo. Uno de ellos fue de Ciro Pertossi. Él grabó un audio que decía: chicos, no se cuenta nada de esto a nadie. Esto para la fiscal Verónica Zamboni significaba claramente que hacían una especie de pacto de silencio. Durante las semanas siguientes se llevaron a cabo las ruedas de reconocimiento para determinar el rol de cada uno de los culpables. Todos fueron reconocidos excepto Milanesi. En un primer momento se habló de una carátula de homicidio en riña, pero al pasar los días la fiscal los imputó por homicidio calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas, lo cual indicaría una pena perpetua. 2 de los detenidos, Thompson y Ciro Pertossi, fueron imputados como coautores del crimen, mientras que los otros 8 se los calificó bajo la imputación de partícipes necesarios. A partir de entonces fueron trasladados al penal de Dolores y mientras tanto seguían surgiendo todos estos videos y mensajes de WhatsApp en los que se podía ver qué había hecho cada uno, y también lo que fueron a hacer después del homicidio. El 10 de febrero del 2020 se solicitó prisión preventiva para 8 de los 10 imputados, que serían Thompson, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Benicelli, Sinaloni, Comelli, Violas y Luciano Pertossi. Además, se pidió la libertad provisional para Milesi por falta de pruebas en su contra, es decir, falta de mérito, y también se pidió la libertad provisoria a Guarino, quien era un sujeto pasivo, ya que no se encontró evidencia suficiente para ubicar a estos dos en el lugar, al menos no durante la agresión a Fernando. Sin embargo, siguieron imputados y sometidos a todo el proceso, pero en libertad. Días después, el juez de garantías solicitó un cambio de carátula a homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de 2 o más personas y alevosía. Una de las mayores quejas de parte de la familia de los imputados fue el hecho de que no se les informó al momento de la detención, esto que les estoy contando ahora, de la nueva imputación. El día anterior a la marcha en pedido de justicia por Fernando, la fiscal amplió la imputación de coautores a los 8 rugbyers que continuaron detenidos, quedando en libertad Guarino y Milanesi, en condición de partícipes necesarios. El 13 de marzo del 2020, los rugbyers fueron trasladados al penal de Melchor Romero, ubicados en celdas de A2. Para todo esto, evidentemente, ya estamos hablando de época de pandemia y por lo tanto esto afectó un poco lo que se hacía en este caso. Debían realizar, por ejemplo, pericias psicológicas y no se pudo justamente por esta situación. Hubo varios cambios alrededor de estos últimos años. Pidieron prisión domiciliaria y se hizo una modificación en el caso, que fue que Thompson y Ciro Pertossi son coautores y los otros 6 partícipes necesarios, mientras que Milanesi y Guarino no son imputados en la participación del caso, y tiempo después fueron sobreseídos finalmente de la causa. Los 8 imputados están a la espera del juicio oral, que fue fijado para el 2 de enero del 2023, en el Tribunal Criminal número 1 de Dolores, en el cual hay para declarar 130 testigos, y todavía se espera que algunos de los acusados reciban cadena perpetua. El caso no está realmente finalizado, así que no hay como
un cierre acá acerca de lo que va a pasar o de lo que pasó. Esto es todo lo que tenemos hasta ahora. Pero ya que iba a hablar del otro caso, decidí ponerlo acá justamente para hacer la comparación, porque me parece importante. Dentro de todo, más allá de las discusiones que podamos tener acerca de por qué pasan estas cosas o lo que quieran discutir abajo en los comentarios, espero que reciban la cadena adecuada todos los partícipes de este crimen. Fue realmente violento. Es gente que dentro de todo no cree que vaya a tener consecuencias por lo que hace. De hecho, evidentemente el grupo de rugbyers ha tenido varios intentos de parte de los padres de tratar de hacerlos zafar, por decirlo de una manera, de la cárcel. Incluso se les han visto intentos de obtener privilegios, pero la gente evidentemente no se olvida. Esperamos la justicia, que llegue el momento y que actúe como debe ser y que sean perpetuados por los asesinos de Fernando. Cuenta todo. Estamos destrozados para siempre. ¿Qué más me queda en esta vida? Nada. Solamente ser fuerte y pedir justicia. Así que ahí queda el caso hasta el día de hoy. No tengo nada más que decir, acá se termina el video, díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios. Así que acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.